Alumnos, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Vamos a dar inicio. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Vamos a iniciar ya con la ponencia programada. Ya, son temas importantes que una de nosotros ya hemos pasado por todos estos periodos, ¿no? Entonces hablaremos hoy sobre puerperio normal y también patológico y las complicaciones que se presentan en el puerperio. Bien, ¿no? Entonces antes de ello vamos a pasar lista para verificar cómo ustedes están participando en la reunión programada. A ver, un momentito. Aguado. Presente, licenciada. Alvites. Alvites. Ancana. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Araujo. Araujo. Arucanqui. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Aroni Robles. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Bautista Córdoba. Bautista. Coyoapasa. Buenas tardes, licenciada. Presente. Buenas tardes. Castro. Castro. Coyo Guamán. Curaca. Curaca. García Román. Gastelú. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Jiménez Guaroto. Jiménez. Laurente. Buenas tardes, licenciada. Buenas Presente. tardes. Lopinta. Lopinta. Medina. Moquillaza. Presente, licenciada. Moquillaza. Buenas tardes. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Morón. Morón Guamán. Nieto. Buenas tardes, licenciada. Presente. Buenas tardes. Ore García. Ramos Morales. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Rojas Jayo. Buenas tardes, Miss. Presente. Sigua Roca. Siguas. Zapata. Presente, licenciada. Bien. Entonces vamos a empezar con la ponencia, como les decía, ¿no? Estos temas son importantes, más que nada las mujeres pasamos por estos periodos, ¿no? Entonces, hablamos que el embarazo se inicia con la concepción, con la fecundación, ¿cierto? Y también finaliza, pues, con el parto. Después que se produce el parto, ya vamos a entrar a un periodo también llamado puerperio, ¿no? Y el puerperio puede ser, evolucionar en forma favorable o de repente desfavorablemente, ¿no? Entonces ahí vamos a catalogar en un puerperio normal y puerperio patológico.
Bien, entonces por favor apaguen su micrófono para que ustedes puedan captar. Y luego, después de la ponencia, ya, vamos a contestar un cuestionario que yo les voy a dar la hora, que ahora van a aperturar. Por eso, ustedes tienen que estar atentos con estos temas que vamos a hablar hoy día. Y ese cuestionario va a estar en base a estos dos temas. Bien, entonces empezamos. El puerperio, ¿ya? Es un proceso de recuperación en la cual nuestra puérpera va a pasar todo este proceso, ¿no?, de adaptación, ¿ya? Después que sucede el parto, donde sus órganos reproductores van a volver a su normalidad. En especial, ¿quién? El útero, ¿verdad? El útero es que se ha modificado durante el embarazo en todos los sentidos, en su tamaño, peso, consistencia. Entonces, durante todo este tiempo que va a durar aproximadamente el puerperio, ¿no? Es de 45 días hasta 60 días. Entonces, nuestra parturienta se va a adaptar a esta nueva vida, a esta nueva etapa, donde ella va a asumir también responsabilidades en la atención de su recién nacido y también en el bienestar de ambos, ¿no? Y el puerperio se va a clasificar en puerperio, ¿no?, inmediato, puerperio mediato, puerperio también tardío. Entonces, el puerperio inmediato, ¿ya? Esto corresponde inmediatamente que se produce, ¿no?, el alumbramiento de la placenta. Desde ese momento que se produce el tercer periodo del trabajo de parto, que es el alumbramiento, inicia ya la etapa del puerperio, pero que corresponde al puerperio inmediato, ¿no?, en la cual esto consiste en la recuperación progresiva, completa, del aparato reproductor, como les decía, especialmente del útero. Y esto suele, pues, durar todo el proceso del puerperio, pues 5 semanas o hasta 6 semanas, es decir, de 45 días, ¿no?, hasta 60 días, ¿ya? Este periodo comprende, pues, como les decía, desde que se produce el alumbramiento, ¿no? Alumbramiento quiere decir la expulsión de la placenta con todos sus anexos, ¿bien? Entonces, ¿cuánto dura un puerperio? Dura entre 45 a 60 días. Y acá en la imagen estamos observando, ¿no?, a una parturienta, miren. Inmediatamente que nosotros atendemos el parto, ya la licenciada le pone el contacto piel a piel, ¿no? Miren, inmediatamente. Entonces, ahí identifica, ¿no?, siente todo el calor de la mamá, el bebé, y también la emoción de nuestra madre, ¿no?, a obtener a su recién nacido. Entonces, el puerperio se va a clasificar, como les decía, en puerperio inmediato, mediato, también alejado o tardío. El puerperio inmediato comprende las primeras 24 horas después que se produjo el parto. Y el puerperio mediato comprende desde el primer día, ¿ya?, que se produjo el parto hasta el 10º día. El puerperio tardío comprende desde los 11º día hasta los 45 días. Y el alejado de los 45 días a 60 días. Entonces, en cada clase de puerperio, nuestra parturienta va ella a experimentar, ¿no?, los cambios, la regresión de todos sus órganos reproductores
conforme pasa el día, ¿no? Entonces, si hablamos del puerperio inmediato, ¿qué va a pasar acá en el puerperio inmediato? Sucede que en el puerperio inmediato, después que se produce el parto, nosotros vamos a controlar estrictamente, ¿ya? Por un periodo de 2 horas en el ambiente de recuperación, ¿no? Cómo nuestra parturienta se va adaptando. Aparte de eso, vamos a controlar los signos vitales, presión, pulso. ¿Qué más? Ver que el útero debe estar contraído, porque en estas primeras horas puede acontecer, ¿no? Hemorragias, ¿no? ¿Por qué causas? Puede ser por una atonía uterina, una hipotonía uterina, o de repente pudo quedar, ¿no? Restos ovulares dentro de la cavidad uterina, o pudo haber desgarro también. Entonces nosotros tenemos que estar controlando, ¿ya? Estrictamente por 2 horas. Pasado las 2 horas, ya damos indicación, ¿no? A la técnica para que prepare a nuestra puérpera y la traslade ya a hospitalización. Entonces ustedes van a trasladar a la puérpera siempre y cuando ella no presente ninguna complicación en estas 2 horas, pero si presentara una complicación, ¿no? Entonces que peligre la salud como una hemorragia, mayormente las hemorragias, ¿no? Porque las hemorragias son las primeras causas que ocasionan la muerte materna. Entonces, si observamos que hay, ¿no? Un sangrado excesivo, entonces tenemos que comunicar al ginecólogo. Ustedes, como técnicos de enfermería, son nuestra mano derecha de la obstetra, donde vamos a informar inmediatamente al ginecólogo, mientras la obstetra va actuando, ¿no? Controlando a nuestra puérpera. Y si no, ya ustedes trasladan a la puérpera a hospitalización con todas sus pertenencias. ¿Bien? Y luego, pasado ya las 24 horas, si esta puérpera no tiene ninguna complicación, ¿no? Ya el ginecólogo en la visita médica, entonces le dará el alta. ¿Qué tiempo se va a quedar hospitalizada nuestra puérpera? Por un periodo de 24 horas. Esto es en un puerperio normal. Pero si es un puerperio patológico que terminó el parto por cesárea, entonces ella va a quedar hospitalizada, ¿no? Por 3 días, o sea, 72 horas. Entonces, acá nosotros tenemos que estar controlando estrictamente, ¿no? ¿Y en qué momento le van a dar el alta a una parturienta, a una puérpera, ¿no? De parto distóxico, es decir, de cesárea, es al 3er día, ¿ya? Y si ella tuvo alguna complicación, entonces le tenemos que indicar al médico y el médico determinará si la paciente se queda para que sea controlada estrictamente. Y acá en el puerperio inmediato, ustedes también van a cumplir una función importante. Antes que se vaya de alta nuestra paciente, le tenemos que dar, ¿no? Orientación y consejería sobre la higiene, ¿no? Personal, ¿no? Y luego también sobre la lactancia materna, que es importante. Tenemos que enseñarle la técnica correcta para que pueda darle de amamantar al bebé. Explicarle las ventajas que tiene la lactancia materna exclusiva. Bien, sobre las señales de alarma también, que ahora lo vamos a estar mencionando, pero nuestra puérpera antes de irse tiene que ir bien orientada. Bien, y luego en el puerperio mediato, nosotros cuando se va de alta la paciente le indicamos su próximo control, ¿no? Si es una parturienta, o sea, es un puerperio normal, que su parto terminó por vía vaginal, ella tendrá que venir al 7º día a su control para que sea evaluada, ¿no? Por la obstetra, en este caso, y también orientarle, ¿no? Sobre planificación familiar, es decir, paternidad responsable para que ella pueda elegir
ya un método anticonceptivo y así pueda planificar su familia, ¿no? Y en cambio, cuando el parto terminó por vía cesárea, le dan la indicación también que ella tiene que acudir al 5º día, ¿no? Por consultorio de ginecología. ¿Para qué? Para que le retiren los puntos, ¿ya? Entonces, y si no, podría pasar por emergencia, ¿no? Entonces, si es que presentar alguna complicación. ¿Cuántos tipos de puerperio hay? Son 2, puerperio normal y puerperio patológico. El puerperio normal, ¿no? Es un periodo de, ¿qué cosa? De transformaciones progresivas, ¿no? De orden anatómico, ¿no? Del aparato reproductor que va a volver a su normalidad, y funcional, que hace regresar paulatinamente todas las modificaciones que se produjo durante el embarazo. Y este puerperio normal, ¿no? La puérpera no va a presentar ninguna señal de alarma. En cambio, el puerperio patológico es toda condición que interfiere, miren, interfiere en la regresión fisiológica, en la recuperación normal de nuestra puérpera, ¿no? Y que puede afectar la salud de ella, ¿no? Entonces, y esto mayormente se va a presentar, pues como les decía, en el puerperio inmediato, pero también se puede, ¿no? Presentar en el puerperio tardío, pero mayormente se presentan las complicaciones en el puerperio inmediato, ¿ya? Y presenta pues señales de alarma, como cuál: fiebre, escalofríos, sangrado, puede ser abundante o sangrado maloliente, ¿no? Entonces, malestar general. Entonces, si presentara la puérpera, ya sea, ¿no? Una puérpera normal o de puerperio patológico, presenta unas señales de alarma, ellas no se van a ir de alta, se tienen que quedar para que le hagan los exámenes que amerite y lo indique el ginecólogo, y para poder descartar alguna infección tal vez, ¿no? Y acá estamos observando un parto distóxico, al cual se le va a considerar posteriormente ya a la paciente como un puerperio patológico, ¿no? Porque su parto finalizó por cesárea. Y el puerperio normal es cuando el parto, ¿no? Se produce por vía vaginal y no presentó ninguna complicación, ¿no? Entonces, ahí vamos a observar, ¿no? Que se trata de un puerperio normal. Acá está todo el equipo, ¿ya? Acá en un extremo está la técnica, acá está la obstetra, el pediatra o neonatólogo, la licenciada, ¿no? De enfermería. Este es el equipo donde nosotros estamos. Esto es en sala de parto, ¿no? Y acá está la técnica también, está ahí al lado de nosotros, porque ustedes nos van a facilitar, ¿no? Las soluciones que le vamos a solicitar, los instrumentales también para la atención de parto. Ahora, ¿qué va a pasar conforme nosotros vamos, ¿no? Adaptándonos, va pasando los días, ¿no? de recuperación después de todo el trance del parto? Se recuerdan que cuando uno está embarazada, incrementamos de peso, ¿cierto? Entre 8 a 11 kilos aproximadamente, pero miren que después del parto ya nosotros vamos a volver a nuestro peso normal relativamente. Miren cómo vamos bajando ya de peso. Entonces, acá va a haber una pérdida de peso, ¿ya? Que va a ir aproximadamente entre 5 kilos. En algunas veces, ¿no? Incrementa, ¿no? La presencia de micciones frecuentes, ¿no? Entonces, a los 6 meses ya viene la recuperación casi en su totalidad de todas las modificaciones que presentamos durante el embarazo, ¿no? Entonces, acá también
acelera, ya estamos mucho más activas para hacer nuestras labores cotidianas, ¿no? Labores domésticas. También en el embarazo, algunas presentaron estreñimiento, pero ya acá, en el momento del puerperio, durante todo ese tiempo, ¿no? Ya la motilidad del intestino, del estómago, ya empieza a funcionar. Por eso nosotros les orientamos a nuestras puérperas, igualmente a las gestantes, que deben consumir alimentos que sean ricos en fibra para evitar que ellas sufran de estreñimiento, ¿no? Y el líquido, que es importante. Frutas secas, las ensaladas, ¿no? Es recomendable. Y entonces, las estrías gradualmente también van a ir desapareciendo, porque miren, en el embarazo, nosotros presentamos pues estrías gravídicas. Si somos primerizas, son de color violáceas, y en cambio, si somos multíparas, que tenemos 3, 4 hijos ya, ¿no? Son nacaradas. Entonces, se vuelven ya casi desapareciendo a los 6 meses aproximadamente, ¿no? Entonces, también la forma del abdomen ya va reduciendo, miren, de toda esa modificación. Laxa por una ruptura de las fibras elásticas. Estas estrías es que se rompen las fibras elásticas de la piel, y es por eso que nosotros vamos a presentar estas estrías, ¿no? En algunas veces queda permanente, raras, ¿no? Pero por eso se le dice en el momento del embarazo que eso ocasiona escozor, picazón, ¿no? Entonces que no se deben de, ¿no? Rascarse, por decir, el abdomen, porque eso le va a quedar las huellas para después del puerperio, ¿no? Ahí estamos observando las estrías. Ahora, durante el puerperio, nuestras puérperas también pueden presentar señales de alarma, ¿no? Los signos de alarma. Entonces, ¿cuáles son? Fiebre, ¿ya? Escalofríos, malestar general, sangrado puede ser escaso, pero con mal olor, o sangrado abundante, ¿ya? Dolor intenso en el bajo vientre, ¿ya? Entonces, y este sangrado se presenta de un momento a otro. Entonces, hay que ver la causa, ¿por qué? Y estas señales de alarma mayormente se presentan, como les decía, en el puerperio inmediato. A veces puede darse en el puerperio inmediato cuando ya están en casa ustedes, ¿no? Entonces, le tenemos que orientar a nuestras puérperas que tengan presente estas señales de alarma. Fiebre, escalofrío, dolor intenso a nivel del bajo vientre, o presenta dolor de cabeza, o la presencia del sangrado va de menor a mayor, inmediatamente tiene que venir por emergencia, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que sea evaluada, ¿no? Y luego recibir el tratamiento oportunamente. ¿Cuáles son las complicaciones que se presentan con mayor frecuencia en el puerperio? Vamos a tener, en primer lugar, la mastitis, endometritis. Luego viene la infección puerperal y la depresión puerperal y las hemorragias posparto, ¿no? Entonces, la mastitis, ¿no? Mastitis, esto es un término médico, ¿no? Inflamación de las mamas, endometritis, inflamación del endometrio, ¿no? Y la infección puerperal, que hay que ver la causa, por qué está presentando esta infección. Y depresión puerperal, ¿no? Esto se da mayormente en las mujeres que no han planificado su familia, y también cuando son madres solteras, mayormente se dan. ¿Ya? Y las hemorragias. Hemorragias, como decía, estas hemorragias posparto son una de las principales causas que ocasionan la muerte materna. Por eso en las 2 primeras horas es crucial, donde nosotros estrictamente tenemos que estar
controlando cómo nuestra puérpera se va a ir recuperando después del parto. ¿Ya? Que el útero debe estar contraído, la presión, cómo se encuentra, hay que medir, ¿no? Cada 30 minutos el pulso, igualmente. Verificar que la vía esté permeable también, ¿no? Y acá vamos a ilustrar estas complicaciones. Acá tenemos la mastitis, ¿bien? Entonces, acá vemos unas mamas inflamadas, ¿no? Y luego la endometritis que va a afectar al endometrio, ¿ve? Infección puerperal por el malestar, la fiebre que va a presentar nuestra paciente, entonces tenemos que acudir inmediatamente por emergencia. Depresión puerperal, acá vemos a una puérpera que está incontrolable para el llanto, ¿no? No quiere el apoyo de nadie, entonces a veces se descuidan de la atención del bebé. Pero ellas paran en llanto, lloran y lloran, no duermen, ¿no? Están muy estresadas. Y las hemorragias, miren, ¿no? Está en casa, de un momento a otro le viene un sangrado abundante. Entonces, tenemos que ver la causa del por qué. Luego, acá nosotros vamos a observar, ¿no? Este es un parto normal, ¿ya? Y luego, pasado las 2 horas, miren, ya la están trasladando a la puérpera, ¿a dónde? A hospitalización. Y cuando ya las obstetras suben a hospitalización, ¿para qué? Para dar orientación y consejería a todas las puérperas sobre paternidad responsable, que es importante para que ellas ya sepan cómo planificar su familia. Ellas voluntariamente eligen su método anticonceptivo. Entonces, toda puérpera de parto eutóxico queda hospitalizada por un periodo de 24 horas. Luego, ya le darán el alta, siempre y cuando ella no presente ninguna señal de alarma, que ya lo mencionamos anteriormente. Y le indicarán su cita al 7º día, pero por consulta externa. Pero si ella presentara alguna complicación, tiene que acudir por emergencia, ¿no? En la actualidad ya se le está indicando a las puérperas que deben acudir a su control, pero al centro de salud que esté más próximo a casa, ¿no? Entonces, ahí vemos a nuestras puérperas, ¿no? A todo el equipo, cómo vamos evaluando a nuestras puérperas antes que se vayan de alta. Y en las puérperas ya de parto distóxico, estamos hablando de puerperio patológico, ¿no? Es patológico porque terminó por cesárea, solo por eso, ¿ya? Y luego nos indican que el alta es al 3er día, ¿no? Y luego le indicamos su próxima cita por consultorio de ginecología al 5º día, ¿no? De la intervención. Si hoy día, que estamos 28, a la profesora le hicieron la cesárea, el día de mañana, que es 29, es mi primer día, ¿no? Y el día 30 es mi segundo día, el 31 es el 3er día. Entonces, a mí me darán el alta el 31. Y luego me dicen que yo debo acudir al 5º día, pero contando desde el primer día que me intervinieron. Es decir, que mi próxima cita será el 2 de noviembre, ¿cierto? Entonces, ¿por dónde? Por consulta externa, pero acudirá consultorio de ginecología para que le retiren los puntos, ¿no? Pero si ella presentara alguna complicación, tiene que acudir por emergencia. Bien, igual a nuestras puérperas, ya sea de puérperas normales, ¿no? O puerperio patológico, tenemos que darle la orientación y consejería sobre paternidad responsable, sobre lactancia materna, que es importante, la higiene personal, sobre nutrición también, ¿no? Entonces, para que nuestras puérperas vayan ya a casa preparadas, ¿no? Ahora, una vez que ya se van de alta, ¿no? Entonces,
estas complicaciones se pueden presentar en una de ellas, ¿no? Y van a acudir, pues, por emergencia. ¿Y cuáles son estas complicaciones más frecuentes que se presentan en el puerperio? Ya lo mencionamos. Entre uno de ellos dijimos, ¿quiénes son? ¿No? La mastitis. ¿Quiénes más? La endometritis, depresión puerperal, la infección puerperal y las hemorragias. Entonces, estas complicaciones que se presentan en el puerperio va a afectar pues la recuperación de nuestra puérpera, ¿no? Más no del bebé. Claro, va a haber un poco de descuido, no le va a poder atender por el malestar que está presentando, ¿no? Entonces, en ella es que está alterando su recuperación favorablemente. Entonces, en las complicaciones es toda condición mórbida que interfiere con la regresión fisiológica de la puérpera y puede aparecer desde el puerperio inmediato hasta el puerperio tardío. Y que puede afectar, ¿qué cosa? El aparato reproductor, mayormente en ello. La endometritis va a afectar pues al endometrio, ¿no? Donde estuvo albergado, ¿quién? El feto. Primero era un huevo cigoto, ¿no? Que se implanta ahí en el endometrio y luego es un embrión y luego pasará a ser feto hasta el final del embarazo, ¿no? Entonces ahí, al momento de producirse el parto, pudo quedar restos placentarios, ¿no? Entonces eso va a afectar la salud de nuestra puérpera. ¿Y cómo diagnosticamos estas complicaciones? Vamos a diagnosticar a través de los signos y síntomas. Signos, ¿no? Es todo lo que nosotros vamos a observar, ¿no? Sangrado, que son las hemorragias, observamos, ¿cierto? Y la fiebre, al momento de medir la temperatura, vamos a interpretar el termómetro, entonces que de repente va a tener 38 grados centígrados, hasta más, ¿no? Y eso nos va a poner en alerta. Síntomas es las manifestaciones clínicas, las dolencias que nuestra puérpera va a presentar. Entonces son el malestar general. Y entonces, al nosotros hacer una anamnesis, vamos a encontrar estos signos, síntomas, vamos a corroborar a lo que estamos sospechando y le solicitaremos, pues, exámenes de laboratorio, ¿no? Si yo sospecho que está de acuerdo a la manifestación clínica que tiene dolor, ardor, al momento de miccionar, entonces, ya, sospecho que puede ser una infección del tracto urinario, entonces le voy a solicitar un sedimento urinario, ¿no? O de repente que ella presentó fiebre y el sangrado es maloliente, entonces ya el ginecólogo va a dar la orden para que le hagan la ecografía, o él mismo que está en emergencia le hará la ecografía para determinar, ¿no? Cuál es el diagnóstico. Entonces, estos exámenes más la sintomatología nos va a permitir hacer el diagnóstico respectivo de qué complicación se trata. Entonces, las complicaciones, dijimos, ¿no? Más frecuentes, tenemos la mastitis, endometritis, depresión puerperal y las hemorragias. La mastitis es la infección de las mamas. Se presenta pues a los 2 o a las 2 o 3 semanas después que se produjo el parto. Mayormente, ¿en quiénes se presenta? En las primíparas, en las primerizas, que ellas no han tenido la experiencia pues de amamantar. Mayormente esto se da, la mastitis, por una mala técnica de la lactancia materna. Y acá estamos observando a una mama muy congestionada, está enrojecida, ¿no? Y está adolorida y es muy sensible a la palpación, ¿no? Entonces estamos observando ahí. ¿Cuáles son las causas? ¿No? Mayormente es ocasionado por un cuerpo extraño, ¿no? ¿Por quién? Por un estafilococo aureus. También la mastitis
como les decía, se da mayormente por una mala técnica de la lactancia materna. Al dar incorrectamente la lactancia materna va a ocasionar, ¿qué cosa? Grietas en el pezón, ¿no? Y acá tenemos, empieza de esta manera y luego se forma, mire, este pezón muy dañado. Al tener una mala técnica, mire, esto no es la forma correcta. La paciente, o sea, nuestra puérpera tiene que estar sentada en una silla y que su espalda esté bien apoyada en el respaldar de la silla y los 4 dedos por debajo, ¿ya?, del seno y el dedo pulgar por encima. No se hace como cortando, ¿ya?, en V, no. Es 4 dedos por debajo del seno, de esta forma, en forma de C. Y nosotros tenemos que coger al bebé, ¿no?, de tal manera que la cabecita debe estar apoyado ¿en dónde? En la flexura del codo, ahí. Entonces, y todo el antebrazo debe estar, ¿qué cosa? Apoyándole a la columna, ¿no?, del bebé para que ellos se sientan seguros. Y la mano irá hacia la nalga. De esa forma va ella a estar cogiendo correctamente a su bebé. Y la otra mano pues tiene que colocar los 4 dedos por debajo del seno y el pulgar por encima. Y de esa forma vamos a darle, ¿no?, de lactar, ¿ya? Y al momento de retirar la boquita del pezón, ¿no?, nosotros debemos de colocar el dedo meñique en el ángulo de la boquita del bebé. De esta manera. Ellos abren la boca y yo retiro mi seno, ¿no?, el pezón. Entonces no me va a dañar. Por eso que antes de coger a mi bebé, yo debo de lavarme las manos. Y mis uñas tienen que estar súper cortas. Ni siquiera debo de echarme, o sea, pintarme las uñas, ¿no?, porque son sustancias tóxicas y eso también puede ocasionarle también, producirle una alergia al bebé, ¿no? Entonces es mejor no pintarnos las uñas y debemos de practicar lo que es la higiene, ¿bien? Y después de ello vamos a sospechar de repente si vemos a una mamá que no le da de lactar ambos senos, solamente uno, entonces el otro que no le da de lactar se va a ir congestionando, ¿no? Entonces se va a ir inflamando, entonces va a presentar calentura en ese seno. Entonces ambos senos deben, ¿no?, turnarse, ¿ya? En este seno empecé a darle de lactar, y no se llenó, cambiaré al seno, ¿no?, izquierdo, digamos, y se llenó, y digo, cuando voy a empezar nuevamente de darle de lactar, yo no voy a empezar por el seno derecho, sino por el seno que termina, que sería el seno izquierdo. ¿Por qué? Porque ese seno no se vació en su totalidad. Entonces tenemos que darle en forma equitativa. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar que María presenta mastitis? Por la sintomatología, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que los pezones van a estar agrietados, también va a presentar eritema en las mamas, la puérpera, ¿no?, María, va a presentar malestar general, dolor a nivel de la espalda también, ¿no?, tumefacción en los senos y también las mamas van a estar muy tensas. Asimismo, al medirle la temperatura encontraremos hipertermia, fiebre, escalofríos va a presentar nuestra parturienta. Entonces con ello, ¿no?, nos va a indicar que se trata de una mastitis, más aún evaluando la mama en qué condiciones la estamos encontrando, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento ¿no?, va a ser a través de dar una medicación, ¿no? Y también le indicaremos, ¿qué cosa? Antipiréticos para bajar, ¿qué? La fiebre, o analgésicos también.
Pero primeramente tenemos que evaluar a la paciente. Y si ella presenta estas señales de alarma, tiene que acudir inmediatamente por emergencia, donde ahí está el ginecólogo y le evaluará y dará las indicaciones. Se sugiere que deben hacerse su masaje, ¿no? ¿Ya? Y también cuando el bebé no termina en su totalidad, en algunos casos que está la mama muy congestionada, no le quiere dar de lactar ese seno, se sugiere que debe darse masajes y luego extraer la leche, pero no sería lo correcto, ¿no? Pero en este caso la mamá no quiere por nada del mundo, entonces tiene que extraer la leche, ¿ya? Y luego le indicará pues su antibiótico terapia el médico. ¿Y qué medicamento? La dicloxaciclina, ¿no? De 500 miligramos, donde le dice que debe de darle de cada 6 horas, ¿no? Entonces, por un periodo de 7 días. Si la paciente, ¿ya? Si la paciente presenta fiebre consistente, entonces nuestra paciente tiene que ser hospitalizada para que sea evaluada, ¿no? Y controlada estrictamente ahí por el profesional. Entonces, debe continuar con la lactancia materna. Cuando la mastitis es leve, ella tiene que continuar con la lactancia materna. Pero si la mastitis es ya pues complicada, ¿no? Presenta absceso, entonces, ¿qué van a hacer? Le van a drenar y luego le van a indicar antibiótico terapia. En este caso, cuando presenta absceso, se le indica que debe de suspender la lactancia materna, ¿no? Solo en el caso que presente absceso. Si no, ella tiene que continuar con la lactancia materna. Entonces ya dijimos, la mastitis se da mayormente por una mala técnica de la lactancia materna, ¿ya? ¿Y cómo vamos a prevenir? Es en el control prenatal, donde le vamos a orientar cómo debe preparar los pezones para el momento que se produzca el parto y esté lista para dar de amamantar a su bebé. Y enseñarle la técnica correcta, ¿no? De cómo ella tiene que estar sentada, cómo debe coger al bebé y cómo debe de, ¿no? Presentar el pezón hacia la boca del bebé, ¿no? Entonces, miren, así es la técnica con los 4 dedos por debajo y el dedo pulgar por arriba. Y acá nosotros, ¿no? Claro, esto está con un pañito, ¿ya? Pero eso tiene, sin brasiera, no deben estar con brasier para darle de lactar, ¿ya? Entonces, esto se tiene que sacar la paciente y luego tiene que estar libre el seno, ¿no? Y debe coger toda esta zona oscura que es la areola, ¿no? Entonces, pero si tú le das solamente el pezón, es que ahí te produce las grietas y eso es muy doloroso. Y eso ocasiona pues dolor, fiebre, malestar general, ¿no? Y se congestiona, se pone pues muy congestiva, muy sensible a la palpación y al ocasionar ello pues es doloroso y la mamá no le quiere dar de lactar ese seno, ¿ya? Entonces, como les decía, miren, esta es la técnica. El brazo tiene que estar por todo la espalda de la columna del bebé y la mano debe estar sosteniendo la nalga y la cabecita debe estar en la flexura. Acá debe estar ahí sostenida la cabecita, ¿ya? Y así el bebé, ¿no? Se sienta, pues, seguro, porque si no, estaría presentando como un poquito de miedo que se va a caer, ¿no? Entonces, para que pueda aprovechar la lactancia materna, sin temor. Las hemorragias. Como ya les dije, estas hemorragias se van a presentar pues mayormente en el puerperio inmediato. ¿Y cuánto, no, es la pérdida sanguínea en un parto por vía vaginal? ¿Ya? Es de 500 centímetros cúbicos, o puede ser inferior, pero ese es el límite superior, hasta 500 centímetros cúbicos. En un parto, ¿ya? Normal, ¿no? Por vía vaginal, ese es el volumen que debe de perder. Pero si eso es superior, ya estamos hablando de hemorragia posparto. Entonces, tenemos que estar controlando. ¿Y por qué se va a dar? Ahora nos enteraremos por qué se da,
¿no? Entonces, las hemorragias puerperales en un parto normal, ya dijimos, debe ser menos de 500 centímetros cúbicos o 500 mililitros. Y en la cesárea debe ser inferior a 1000, ¿no? Centímetros cúbicos, ¿ya? Pero si supera, ya estamos hablando de hemorragia postparto. Entonces, el sangrado que cause, ¿no? Puede causar síntomas y signos, como pues posteriormente va a haber una hipovolemia. ¿Por qué? Porque está sangrando en gran cantidad, ¿no? Entonces va a bajar también el nivel de hematocrito. Obviamente, luego la hemoglobina estará inferior a los 11 gramos por ciento, dependiendo con cuántos gramos por ciento de hemoglobina ingresó nuestra puérpera, ¿no? Ha reingresado, ¿no? Entonces eso vamos a observar. O cuando entró la gestante en pleno trabajo de parto, ¿no? Tenemos que ver con cuánto de hemoglobina está. Entonces, si se produce después del parto una hemorragia, le solicitarán una hemoglobina de control y ahí vamos a observar cuánto ha bajado de hemoglobina, ¿no? Entonces, eso tenemos que ver. Entonces, mayormente se presenta en el puerperio inmediato, ¿no? Estas hemorragias. ¿Cuáles son las causas? Las causas de la hemorragia se va a dar por una hipotonía uterina, por una atonía uterina, desgarro cervical, de repente por retención de restos, ¿ya? Restos placentarios, ¿ya? O también cuando se encarcela la placenta, ¿no? O sea, no sale la placenta. Pasó los 30 minutos que nosotros esperamos normalmente, entonces no podemos extraer, ¿no? A la fuerza. Tenemos que llamar, comunicar al ginecólogo ¿no? de turno. Entonces ustedes, como están ahí, equipo de atención de parto, entonces nosotros tenemos que informar, ¿ya? El técnico se encargará de ir, ¿a dónde? A piso, a comunicar al médico que se encarceló la placenta o que se está produciendo, pues, las hemorragias. En este caso nosotros hablamos de código rojo, ¿ya? Que son hemorragias, ¿no? O clave roja, ya alerta. Cuando decimos clave roja, son hemorragias, ¿ya? Entonces, todo, a veces viene las colegas de piso también para apoyar a la obstetra que está en parto, ¿no? También se produce porque el trabajo de parto fue prolongado, superó el tiempo que nosotros tenemos que esperar. ¿Cuánto? Aproximadamente en una multiparadura el proceso de trabajo de parto entre 8 horas, ¿no? Hasta 10 horas. En las primerizas, todo el proceso de trabajo de parto puede, ¿no? Llegar hasta 16 horas o 18 horas, se prolonga. Entonces ahí, esas son las causas, ¿no? Probables que puede ocasionar una hemorragia postparto. O de repente, miren, todo lo contrario, puede ser un parto precipitado, ¿no? Que no duró ni 6 horas el proceso de trabajo de parto, con las justas 3 horas. Entonces, ahí también se puede ocasionar una hemorragia postparto. En la multiparidad, aquellas mujeres que tengan más de 6 hijos, 5 hijos, entonces el útero, las fibras musculares fácilmente no se van a poder contraer. Entonces eso ocasiona pues las hemorragias. O en un embarazo múltiple también, ¿no? La sobredistensión de las fibras musculares uterinas. Bien, entonces, ¿y cómo diagnosticamos? Ya dijimos que tenemos que observar, ¿no? Estrictamente la pérdida sanguínea después del parto. Si el sangrado es superior a 500 centímetros cúbicos en un parto por vía vaginal, entonces ya estamos considerando hemorragia postparto, ¿no? Entonces, ¿qué más? La paciente puede presentar taquicardia, va a presentar hipotensión, va a presentar palidez marcada, ¿no?
y se va a sentir un poco confusa. Entonces va a entrar a un shock hipovolémico. En este caso tenemos que actuar veloz. Como digo, tenemos que, la obstetra tendrá que colocar 2 vías permeables y mientras la técnica tiene que ir a informar urgentemente al ginecólogo para que pueda bajar y nos apoye en este caso, ¿no? Entonces tenemos que revisar por qué, cuál es la causa. Si el útero está contraído, está muy duro, tengo que ver, pensar, entonces hay desgarro. ¿Dónde? La pared de la vagina o el cuello del útero. Entonces, o tal vez pudo quedar restos placentarios. Entonces tenemos que observar por qué es la causa. Y si ella tiene 6, 7 hijos, no, el útero pues no está contraído, entonces tengo que colocarle pues oxitocina. Hasta eso ya llegó el médico y evaluará a él y de repente si hubo retención de restos, entonces indicará que preparemos a nuestra puérpera para sala de operaciones y termine en revisión de cavidad, es decir, le harán un legrado, ¿no? Entonces acá ustedes como técnicos de enfermería también van a entrar a tallar, ¿no? ¿En qué? Van a preparar a la paciente para sala de operaciones, ¿bien? Entonces, de esa forma ustedes se van a ir familiarizando con todas las actividades que cumple el técnico de enfermería. La infección puerperal es el estado mórbido de la puérpera, ya originados por una invasión de microorganismos, ¿no? ¿A dónde? A los genitales, y esto se produce pues después del parto. Entonces, ya sea por vía vaginal, que terminó el parto, o por cesárea. Y se caracteriza la infección puerperal porque nuestra puérpera va a presentar hipertermia de 38 grados centígrados, ¿no? Persistentes por 2 días consecutivos. Entonces, eso nos va a decir que se trata de una infección puerperal. Y acá tenemos la infección puerperal. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Cuando presenta fiebre, ¿no? Durante los 2 días, ¿no? Posparto. ¿Qué más? De repente, esta infección puerperal, ¿ya? Va a presentar, pues, retención de restos, y esto a raíz de una endometritis. Mira, la endometritis se transforma ya, va a dar origen a la presencia de una infección puerperal, ¿no? Y la endometritis puerperal, miren, ¿en qué porcentaje más se presenta? ¿En un parto por vía vaginal o en una cesárea? Y acá, según este estudio, se da más por la cesárea, en un 10%. En cambio, en vía vaginal es de 0,9% a 3,9%, ¿no? Entonces, tenemos que ver cuál es la causa. De repente ella tuvo infección del tracto urinario en el momento de todo el proceso de la gestación, ya sea en la primera mitad del embarazo o en la segunda mitad del embarazo, no cumplió las indicaciones, entonces también puede predisponer a que ella presente ello. O tal vez presentó ruptura prematura de las membranas, también una de las causas que podría ocasionar. ¿Ves? Acá tenemos las causas o factores predisponentes. La ruptura prematura de las membranas, cuando hay un trabajo de parto prolongado y nosotros estamos haciéndole tactos vaginales en forma repetitiva para no saber si está progresando el parto o no, o tiene una dilatación estacionaria, también es otro factor predisponente a que nuestra puérpera pueda presentar una infección puerperal. Como les decía, una infección del tracto urinario no tratada, ¿no? No cumplió las indicaciones nuestra gestante, entonces es una puerta de entrada también para que haga nuestra puérpera una de estas principales causas son la ITU. Retención de restos placentarios, ¿no? Entonces, o puede haber membranas disociadas, o sea que los restos de placenta en la cavidad endometrial. Y entonces, esas son las
causas que ocasionan pues estas hemorragias. ¿Y cómo diagnosticamos, ya? No solamente las hemorragias, sino también la infección puerperal o la endometritis, ¿no? Entonces, ¿cómo diagnosticamos? Vamos a tener en cuenta los signos y síntomas, como cuál, fiebre, ya dijimos que puede superar a los 38 grados y el cual nuestra paciente presenta por 2 días consecutivos. Luego, escalofríos, puede llegar a taquicardia, ¿no? Taquipnea, el pulso, ¿no? Está acelerado también, malestar general, secreción vaginal, maloliente, ¿ya? ¿Qué más va a haber? Hipersensibilidad y también subinvolución uterina, que a la palpación, en la evaluación clínica, va a presentar mucho dolor nuestro paciente, ¿no? ¿Qué más? Va a haber dolor abdominal, ¿ya? Al momento de hacer la exploración. ¿Cuál es el tratamiento? En este caso, tiene que ser hospitalizada nuestra paciente. Por eso, antes que se retire nuestras puérperas, tenemos que hacerle recordar que tengan presente las señales de alarma. ¿Qué más? Se debe canalizar una vía, es decir, ya en piso, ya la obstetra le va a poner la vía permeable porque lo va a indicar el médico. Ustedes como técnicos de enfermería son los que van a trasladar a la puérpera de emergencia a piso con todas sus pertenencias, con su historia clínica, que los exámenes de laboratorio también, antes de subirla, que le tienen que haber tomado la muestra hematológica y también bioquímica, ¿no? O sea, de orina. Entonces, para que el personal técnico de piso solamente reclame los resultados, ¿ya? ¿Qué más? Nos van a indicar control estricto de los signos vitales. Temperatura, porque ella viene por fiebre, ¿no? Entonces tenemos que graficarla y en una hoja, ¿no? De control de signos vitales tenemos que estar monitorizando de acuerdo a la indicación médica. Se debe efectivizar los exámenes de laboratorio para ver la causa, ¿no? Puede ser que tenga infección del tracto urinario también. Una ecografía que lo hace pues el ginecólogo y luego indicará pues antibiótico terapia. Y si hay retención de restos, ¿no? El ginecólogo dará la orden para preparar a la paciente para que sea intervenida, ¿no? Para un legrado uterino, porque quedó restos de la placenta. Bien, entonces acá el equipo de trabajo lo conforma pues la obstetra, el técnico de enfermería, el ginecólogo. Si hay internos de obstetricia, hay internos de medicina, son todo el equipo, ¿ya? En la depresión, otra causa, otra complicación, la depresión puerperal, que consiste en el desarrollo de una depresión en la madre, ¿no? Primeriza mayormente, tras el nacimiento de su bebé, ¿ya? Y esto surge en los primeros meses o primeros días, a veces, ¿no? En el puerperio inmediato, o puede presentarse en el puerperio alejado también esta complicación. Tal vez que antes que se produzca el parto, ella estuvo con depresión por múltiples causas, hay que indagar el por qué, ¿no? Por eso uno tiene que ser responsable, ¿ya? Para tener contacto sexual tenemos que ser responsable. Digo, utilizar un método anticonceptivo para tener un sexo placentero sin, ¿no? Riesgo a quedar embarazada. Tenemos que ser responsables, no vivir el momento de placer, sino con responsabilidad. Planificar nuestra familia donde ambos, la pareja, tienen que intervenir acá, ser responsables y planificar su familia cuando ambos estén preparados, ¿no? Y puedan planificar y decidir el momento oportuno donde le van a dar todo al bebé. Más que nada, salud, ¿no? La alimentación, educación, ¿ya? Es fundamental que ambos participan acá, no vivir el momento.
Tenemos que tener sexo con responsabilidad, jóvenes. ¿Cuáles son las causas que ocasionan a que nuestra puérpera entre en esta crisis de depresión puerperal? ¿Ya? Una gestación no planificada, como les decía, predispone. Falta de apoyo por su pareja, o fue abandonada, la dejó con toda la responsabilidad, ¿bien? O las relaciones disfuncionales también. Una historia clínica donde se encuentre un antecedente que ella, antes de embarazarse, tenía este cuadro de depresión. Entonces, eso también es importante. ¿Ya? ¿Qué más? Ella presentaba ansiedad o depresión durante el embarazo. ¿Por qué? Porque por la falta de apoyo de su pareja o fue abandonada, ¿no? Entonces, o es una madre soltera también. Tiene bajo autoestima, bajo nivel socioeconómico, la responsabilidad a lo que ella va a asumir, ¿no? Que le dejó a su pareja y ahora, ¿quién le va a ayudar económicamente? ¿Con quién dejará al bebé para que vaya a trabajar? ¿No? Esa es su preocupación. Entonces ella entra en una crisis de ansiedad, para en llanto, no quiere atender al bebé, no se deja tampoco a que el familiar o el profesional le asista, hay rechazo total, ¿no? Entonces va a necesitar apoyo de un profesional, que es el psicólogo. ¿Y cómo diagnosticamos? Cuando la paciente, pues, se encuentra ansiosa, porque está hospitalizada, ¿no? A veces se presentó años atrás una paciente en el hospital, entró en crisis de ansiedad, hasta quiso, o sea, afectar su salud, ¿no? Entonces, tuvimos que comunicar al médico de guardia para que pueda informar a la dirección también. Y luego a la fiscalía, porque eso ya era comprometedor a todo el equipo de guardia, ¿no? También ellos, vamos a presentar, nuestra puérpera que va a presentar sentimientos de culpa. ¿Por qué no fui responsable? ¿No? Al momento de tener contacto sexual, tuve un embarazo no planificado, o sea, todo eso se le viene a la mente. Y el bebé no es culpable, somos nosotros, ¿no? Presenta irritabilidad, ¿ya? Está muy negativa. También tiene cambios repentinos de humor, ¿ya? En un momento está muy dócil y luego se pone muy irritable, ¿no? Tiene dificultad para dormir, es decir, padece de insomnio, ¿no? No duerme, para caminando o para llorando, todo ello, ¿no? Se rehúsa a ser atendida por el personal de salud. Siempre está en llanto, llora y llora incansablemente. Tiene temor de quedarse sola con su bebé. Entonces, todos estos cuadros que estamos mencionando, si observamos, tenemos que informar inmediatamente al médico de turno para que ellos también informen al director y luego, ¿no? Ya harán las informaciones con los superiores. Entonces, acá en este momento, el ginecólogo solicitará una interconsulta al psicólogo para que venga a darle una orientación. Entonces, el tratamiento es manejo psicológico, también manejo psicosocial, brindarle orientación e información a la pareja y a los familiares sobre el cuadro de depresión puerperal, depresión postparto, para que ellos estén enterados del cuadro que está presentando su familia, su pareja, ¿no? Entonces,
Va a haber, pues, talleres con ella y el especialista, psicoterapia, ¿no? La paciente tiene que ser hospitalizada para ser tratada, ¿no? Y el control estricto por el especialista, que es el psicólogo, y también nosotros que estamos ahí atendiendo a nuestras puérperas, y ustedes como técnicos de enfermería tenemos que estar circulando constantemente, verificando cómo ella se encuentra. En este caso es una puérpera especial donde va a necesitar mayor atención. Eso es todo, y ustedes como técnicos de enfermería pues cumplen acá funciones importantes, como ya les mencioné. En la atención de nuestra gestante, de nuestra puérpera, ustedes van a cumplir roles importantes, alumnos. Bien, alumnos, si tienen alguna consulta, estamos para poder aclarar sus dudas. Estoy llana para resolver sus preguntas. Les escucho. ¿Hay alguna pregunta? ¿Entendieron o no entendieron, chicos? Todo entendido, licenciada. Todo entendido. Son las 5:13, ¿ya? A las 6 en punto van a entrar a la plataforma, van a resolver un cuestionario que va a durar 20 minutos, todo referente al tema expuesto. ¿Bien? Listo, y también les voy a aperturar en este momento la tarea que tienen ustedes por desarrollar. No se olviden, a las 6 en punto les dejo para que repasen. Yo en este momento voy a activar la tarea, ¿ya? ¿No hay preguntas, alumnos? ¿Todo claro? Vuelvo a repetir. ¿Todo bien? Sí, licenciada, todo claro. Ya, listo. Me despido. Nos estamos viendo la próxima semana. Y no se olviden de entrar a las 6 en punto. El desarrollo del cuestionario solo dura 20 minutos. ¿Ya? Nos vemos, chicos. Cuídense, no bajar la guardia, a seguir usando la mascarilla, lavado de mano y mantener la distancia. No vayan a las fiestas COVID. Jóvenes, ¿qué pasa? Ya, a cuidarnos. Licenciada, ¿quién va a hacer el examen? ¿Hasta qué hora? ¿6:20 en punto acaba? Sí, de 6 a 6:20. ¿Ya? Listo. Licenciada, disculpe. Quería hacerle una consulta. No sé si me tomó asistencia. Yo ingresé un poquito tarde. ¿Cómo te apellidas? Araujo Medina. A ver, creo que si tú eres la primera. Aguado. Araujo. Ah, ya. Ya. Sí, estabas con Licenciada, disculpe, Dime. Ramos Vázquez también, yo ingresé un poquito tarde también, licenciada. Ramos. Vázquez. Ah, ya. Sí, estás con falta, pues. Ya. Licenciada, ¿de cuántas preguntas sería el Jorge cuestionario? García también ingresó tarde. ¿Quién? Jorge García. A ver. Déjenle que hable el varón, que no le entendí bien. Jorge García también ingresó tarde, licenciada. Disculpe. García. Jorge Ore. García. Ore, estás con falta, pues. Ya, muy bien. Licenciada, buenas tardes. A mí me habrá escuchado porque antes cuando me llamó mi internet estaba lento. ¿Cómo te apellidas, hija? Roja Jayo, Miss. Rojas Jayo. Sí, te escuché. Sí, estás con asistencia. Ay, a mí, gracias. ¿Listo? Ya. Entra. Dime. ¿Me consideró asistencia? ¿Ahora? Alvites. Alvites.
No, ¿por qué has entrado tan tarde, Alvites? El trabajo viene, licenciada. Ya, Alvites, ya estás con tu Ya, gracias. asistencia. Nos vemos. Repasen que ahorita les voy a aperturar sus tareas. Listo, chao, cuídense, cuídense. Nosotros